La cultura ladina tuvo su origen en el siglo XVI con la llegada de los conquistadores. De aquí se forman las familias de mestizos, que es la unión de la sangre de indígenas y españoles. Unión que en algunas oportunidades fue pacífica y en otras violentas. En el sentido de unión violenta, pues la mujer indígena era tomada como presa de guerra. Los conquistadores creían tener derecho sobre ella. Y no solo esto, sino que la conquista trajo una avalancha de acciones violentas que dieron el rompimiento de una organización cultural, política, religiosa, económica, social de los pueblos indígenas. Estas acciones dieron inicio al proceso de la cultura ladina, término que fue impuesto por los pueblos indígenas y los pueblos españoles que rechazaban a las personas que tenían esta mezcla de sangre. Pero a partir de este siglo no solo surge la cultura ladina, sino que se da una serie de transculturalidades, de las cuales podemos mencionar los siguientes términos. Por ejemplo, morisco, que es la mezcla entre mulato y europeo. Cholo, que es la mezcla entre mestizo e indígena. Mulato, que es la mezcla entre africano y europeo. Sambo, que es la mezcla entre africano e indígena. Y criollo, que son los españoles nacidos en el continente americano. Ladino se deriva de la palabra latino y se utiliza en América Central para referirse a un grupo a una población mestiza. Según la antropóloga Claudia Dari, que la población ladina de Guatemala no es un bloque homogéneo en sus manifestaciones físicas y culturales. En los diferentes lugares del país existen formas particulares de hablar y de comportarse. Al igual que las tradiciones van dependiendo mucho de cada cultura, ya que son muy diferentes unas con otras. Se menciona también que el oriente del país es donde habitan más ladinos, exceptuando Chiquimula y Jalapa, que es donde existen grupos de personas chortí. La población ladina se concentra principalmente en la ciudad capital y en las cabeceras departamentales y municipales. Se puede mencionar que cuando decimos la palabra mestizo, nos referimos a aquellas personas que nacieron en unión, que nacieron como resultado de la unión de sangre de españoles con indígenas. Y la palabra de ladino se refiere a la realidad sociocultural. También podemos mencionar que la cultura ladina empezó a acceder en procesos administrativos y políticos a partir del siglo XIX, cuando fue la Revolución Liberal de 1871. Mi nombre es Sandra Rivera y vengo a hablarles sobre orígenes, cosmovisión. La cultura ladina nació como un mestizaje del español y la mujer indígena. Este grupo se sitúa en su mayoría en el centro y oriente del país. Ocupa una tercera parte del territorio nacional. El ladino se deriva del latino,
y se refiere mestizo o castellanizado de la población. El gentilicio latino entró en uso en la época colonial y se refirió a la población del habla española que no pertenecía en la élite colonial de los penínsulas o criollos, ni a los pueblos indígenas. El término ladino no debe confundirse en el idioma propio de los judíos sefarditas. En Guatemala, la población ladina se expresa en español como lengua materna, idioma que posee los caracteres de origen hispano, mezclado con elementos culturales indígenas y su forma de vestir occidental. El idioma oficial es el español. Es una población muy diversa y muestra rasgos de cultura hispana y de la indígena. A la vez, está en todo el país. Con mayor presencia oficial es el español. Es una población muy diversa y muestra rasgos de cultura hispana y de la indígena. A la vez, está en todo el país con mayor presencia en la capital, en los departamentos de Oriente, el Norte y la costa sur. Las actividades de producción son distintas dependiendo del lugar donde viven. Estas actividades están la agricultura, la ganadería, el comercio y el transporte. A la par de las religiones oficiales como la Iglesia Católica, la protestante o evangélica, se deriva una religión popular en Guatemala, como el resto de América Latina. Ese soporte a la fuerza espiritual para enfrentar necesidades, urgencias y carencias materiales. En la religiosidad popular predomina imágenes milagrosas de Cristo, vírgenes y santos, aunque muchos de estos actos no están aprobados por las autoridades de las iglesias. Es una mezcla judeo-cristiana, mezclada con elementos de cosmovisión maya y elementos de religiones orientales. Gracias. La gastronomía de Guatemala se caracteriza por la fusión de dos grandes culturas. La llegada de los españoles a Guatemala marcó el nacimiento de una tradición culinaria mestiza, producto de la mezcla de las costumbres alimenticias indígenas y de la gastronomía española. Por tradición está asociada con colores y sabores especiales y diferentes a los de otros países. Uno de los ingredientes principales utilizados en la cocina ladina guatemalteca es el maíz, ya que muchos de los platillos están preparados a base de este grano. También el tomate representa un ingrediente principal en la mayoría de platillos guatemaltecos, pues con el tomate se prepara el recado, chilmoles y salsas que acompañan a ciertos platillos. El chile se utiliza moderadamente, se utiliza más en ciertas regiones del país como Cobán o San Marcos, pero algunas especies de chiles también se utilizan en todo el país, como lo son el chile guaque, el chile pasa, el chile dulce, el chile sambo. Estos se utilizan en la mayoría de platillos. Es tan importante la gastronomía en Guatemala que hay platillos que han sido declarados
patrimonio cultural intangible de la nación. Entre ellos podemos mencionar el jocón, cuya base es el pollo o la carne de gallina y su color característico es el verde. También está el jaquic. El jaquic viene de las tradiciones prehispánicas y su ingrediente principal es el pavo. Su nombre se deriva de cac, que significa rojo, e ic, que significa picante. También podemos mencionar el pepián. El pepián es de origen cachiquel. Tiene una gran importancia cultural, pues se utilizaba en ceremonias mayas y cuenta con dos variedades. Lo pueden hacer rojo o se puede hacer negro. También está el plátano en mole. El plátano en mole combina el cacao y el plátano. Es característico de San Marcos, pero se prepara en todo el país. Podemos mencionar también el pinol, que también su base puede ser gallina o pollo. Y por último mencionaremos el fiambre. El fiambre se prepara para el Día de los Muertos o el Día de los Santos y ha sido también declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación debido al proceso de elaboración y a que solo se prepara en Guatemala. Yo les voy a hablar sobre las tradiciones en la etnia ladina. La etnia ladina se caracteriza por las tradiciones que se basan totalmente en los hechos socioculturales, denominados antiguamente folclore, en el cual las tradiciones populares no permanecen inalterables, sino que cambian y se adaptan al tiempo y a la historia. Las tradiciones cumplen una función específica en la sociedad que se desarrolla. Geográficamente se localizan en los diferentes departamentos de la República de Guatemala. Entre ellos podemos mencionar como las tradiciones los barriletes de Zumpango, Zacatepeques. En Zumpango o Santiago Zacatepeques, durante el Día de los Muertos, el 1 de noviembre, existe la tradición de elaborar enormes barriletes de papel hechos a mano, los cuales simbolizan un puente o punto de unión de nuestro mundo con el inframundo. Representan también una puerta de entrada a los espíritus que pueden atravesar de ellos, volver a sus antiguos hogares y con sus familias. Al día siguiente, en primer lugar, estos barriletes o cometas se elevan para finalmente prenderlas, representando el humo, una guía para que los espíritus regresen al más allá. También se dice que estas tradiciones ahuyentan a los malos espíritus. Se trata además de una celebración que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de Guatemala. Otra de las tradiciones que se pueden mencionar es la Semana Santa. La Semana Santa es un periodo de mucha tradición y fervor religioso, durante el cual se conmemora la pasión de Cristo con rituales que se llevan a cabo durante la Cuaresma y que culmina con la Semana Mayor, con velaciones y procesiones. Cada viernes de Cuaresma se reza el Vía Crucis, que recorre las capillas de los pasos desde el Templo de San Francisco hasta el Calvario. La tradición de Vía Crucis fue iniciada en la antigua Guatemala por el hermano Pedro de San José de Bentancur en el siglo XVII. Cada domingo hay una procesión en la que se lee en andas la imagen del Nazareno. Otra tradición que se puede mencionar es el Cristo Negro de Esquipulas. Esta tradición ocurre en uno de los sitios más impresionantes de América Central y que también se conoce como el Trifinio. Nace del proceso de evangelización española y está relacionado con deidades de color como el Ecchuá o Ecbalanchuá. Se lleva a cabo en el departamento de Chiquimula, considerado el centro del mundo por albergar este santuario. Se realiza durante el mes de enero e incluye peregrinaciones, penitencias, ofrendas, pago de promesas, agradecimientos y más. Otra de las tradiciones que se pueden mencionar es la danza de los moros. Esta alegre tradición se realiza en diferentes departamentos del país, incluyendo la ciudad de Guatemala, durante las diferentes fechas. La danza de moros y cristianos cuenta la historia de la batalla entre los moros y cristianos en España. Lo llamativo de la danza está en las prendas que utilizan los bailarines para representar a los personajes.
Bueno, esta ha sido mi exposición. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de las costumbres de la cultura ladina. Una de las costumbres más conocidas es la quema del torito. ¿En qué consiste esta costumbre? Pues esta costumbre consiste en una danza de origen español que está ligada al tema de las ganaderías y sus capataces. El baile cuenta la historia de un capataz que impide a los vaqueros lidiar un toro y ellos deciden emborracharlo para poder hacerlo. La narración termina con la muerte del jefe a manos del astado más bravo. Su origen está ligado a la llegada de los juegos pirotécnicos y es muy común verlo en muchas regiones. El torito es un armazón de madera o de alambre, lleno de fuegos artificiales encendidos que alguien lleva sobre sus hombros, entre la muchedumbre, mientras que la gente trata de torearlo. Otra costumbre muy conocida acá en Guatemala son las posadas. Estas se realizan antes de Navidad. En Guatemala se pueden presenciar diferentes procesiones acompañadas por familias y otros grupos de amigos, mientras cantan villancicos y canciones locales. El propósito de las posadas es que las procesiones pueden salir a pedir posada en diferentes casas donde se les va a recibir con tamales, atol de elote y chocolate. Todo esto hasta la medianoche. Las posadas son un evento especial que se pueden encontrar en varias partes del centro histórico, al igual que en sectores residenciales de la ciudad. Otra costumbre es la Navidad guatemalteca. Acá se acostumbra a colocar el árbol de Navidad que lleva adornos, luces y la típica estrella en la punta. Antes se utilizaban las ramas de pinabete, pero con el paso del tiempo esta práctica ha caído en desuso por la tala indiscriminada de árboles, prefiriendo los árboles artificiales o de otra especie. Esta celebración tiene su máxima expresión durante los días 24 y 25 de diciembre, con la celebración de la Misa de Gallo, 1 hora antes de medianoche. Al llegar las 12, son habituales los fuegos artificiales, los deseos de feliz Navidad, los rezos ante el Niño Jesús y los abrazos de fraternidad. Por último, está entre estas costumbres la celebración de cumpleaños. Todas las culturas muestran diversas formas de conmemorar esta ocasión en función de la edad del cumpleañero. En Guatemala es habitual quemar cohetillos a las 5 de la mañana, felicitar al cumpleañero y comer un tamal acompañado de chocolate y un pan francés para el desayuno o simplemente un pastel. Cuando se trata de niños es muy diferente, puesto que la fiesta se realiza en la tarde, con las tradicionales piñatas llenas de dulce y un personaje favorito, o bien sea un payaso. Esto se acompaña con el pastel, como les mencionaba, las golosinas, platos típicos como chuchitos, tostadas y también con una sorpresa para los demás invitados. La cultura ladina. Se considera que la cultura ladina es la responsable de la continuación de los sistemas establecidos en la colonia hasta nuestros días. También se considera que son ellos quienes han seguido reproduciendo los esquemas de exclusión, segregación y racismo que han caracterizado las relaciones entre ladinos e indígenas. Muchos estudiosos consideran que la cultura ladina carece de una identidad cultural y que por lo tanto deben construirla. Sin embargo, también existen otros estudiosos que consideran que identidad cultural es compartir la visión del mundo, el sentido de pertenencia a un territorio, entre muchos otros aspectos, de los cuales la cultura ladina no está excluida al tener un pasado común. El dominio cultural, económico y político que se observa actualmente por parte de los ladinos no siempre ha sido así, ya que en el pasado estos eran excluidos por parte de los españoles y por parte de los indígenas al ser considerados que no poseían una sangre pura, siendo esta definida como la dignidad de tener derechos al no haber mezcla en su descendencia.
El vestuario de la cultura ladina. La cultura ladina en la actualidad está influenciada por las culturas extranjeras, sobre todo por las culturas occidentales, como Estados Unidos de América y los países occidentales de Europa. En el pasado, los ladinos estaban obligados a utilizar un vestuario distinto al de los españoles. Según el historiador Aníbal Chajón, las mujeres solían vestir con mengalas, las cuales consistían en una blusa de colores muy vivos, con lazos, cintas y trenzas, y una falda muy vueluda. También este vestuario era utilizado no solo en Amatitlán, sino en todo el país, con excepción del Petén. Los hombres tenían un vestuario mucho más sencillo, el cual consistía en pantalón de lona y unas camisas de color pajizo, hechas de manta. La mayoría no utilizaba calzado. Según el etnógrafo Rubén Reina, explica que Mengala deriva de Bengala, la ciudad de la India que dio nombre al tipo de tela con el que estos atuendos estaban elaborados.